¿Qué tal? Bienvenidos. Clave 3 en un programa especial se encuentra en la zona de conflicto, en lo que es la zona cero de la explosión de San Martín Texmelucan. Hay historias que usted no las creería alrededor de lo que pasó aquí la madrugada del domingo 19 de diciembre. Quédese con nosotros y conozca estas historias no contadas tras la conflagración en San Martín Texmelucan. La tragedia estaba por suceder. A las 5:50 horas del fatídico domingo 19 de diciembre de 2010, en los tableros de medición de Petróleos Mexicanos, dramáticamente bajaba la presión en el ducto que inicia en Nuevo Teapa, Veracruz, y termina en Venta de Carpio, Estado de México. Una fuga de combustible comenzaba a correr sobre la superficie y en el río Atoyac, en la zona de San Martín Texmelucan, mientras las válvulas de seguridad de los ductos controlados por sistemas automáticos se activaban y cerraban el paso al producto. Pero la desgracia estaba en ciernes. Nada la podría detener. Una posible toma clandestina hizo que el petróleo se filtrara hacia el río Atoyac. Encontró un cuerpo encendido y el fuego comenzó cuando estaba a punto de salir el sol. El cauce del Atoyac, como hace 35 años atrás, también en una fuga de Pemex, se volvió un lecho de fuego embravecido. Las llamas de más de 15 metros de altura eran visibles a kilómetros de distancia. Una estela de humo cubrió el cielo. En comunidades como San Pedro Cholula y Huejotzingo, localizados a 15 y 30 kilómetros de distancia, sus pobladores pensaron que había una erupción en el volcán Popocatépetl. En cuestión de minutos, casas de bloc, ladrillo y madera, árboles, puentes, luminarias, semáforos, matorrales, automóviles, puentes de acero sucumbieron arrasados por el fuego. En el interior de los inmuebles, 12 menores de edad y 16 adultos quedaron calcinados. Otras 52 personas lograron huir, pero el fuego les marcó la piel como si quisiera destacar a los sobrevivientes. Bomberos de Puebla, del Estado de México, de San Martín Texmelucan y Tlaxcala, sumaron esfuerzos para pelear contra el fuego que consumió 32 viviendas y causó afectaciones en otras 83. Antes de las 12 horas, la conflagración estaba controlada. Elementos del ejército mexicano participaron en acciones del Plan DN3, se acordonó la zona y se inició la revisión de los inmuebles. Las pérdidas humanas ya son parte de la estadística de esa oscura mañana. 28 muertos y 52 heridos, y hasta el cierre de este programa ya se habían completado 29 fallecimientos. 12 víctimas eran menores de edad y 16 adultos, todos perecieron en la Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco. 52 lesionados y 34 personas más fueron trasladadas a hospitales, el Integral de Puebla y los nosocomios General del Sur y del Norte, y otros 18 fueron enviados a Tlaxcala. La explosión, falla de equipos o actividad criminal del robo de combustibles, provocó afectaciones en 115 viviendas, 32 quedaron en pérdida total y 83 con distinto grado de daños. De acuerdo con las autoridades federal, estatal y municipal, no se desecha la posibilidad de que haya sido un accidente provocado por un problema mecánico.
Se aseguró que técnicos de Petróleos Mexicanos y Protección Civil estaban en una revisión exhaustiva para garantizar la seguridad y el regreso a sus casas de quienes sobrevivieron a lo que seguramente será la peor experiencia de su vida. Nosotros aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana empezamos a recibir infinidad de llamadas, muchas de ellas muy opuestas en cuanto a la información que se manejaba. Algunos decían de un terreno muy grande que se estaba combustionando. Y obviamente al ver la cantidad de llamadas, bueno, empezamos a mover todas las estaciones de la ciudad de Puebla. O sea, básicamente mandamos todo el turno que teníamos de guardia ese día. En pocas palabras, dejamos a la ciudad de Puebla sin bomberos, nos trasladamos al lugar. Desde que íbamos ya por la autopista se veía una nube muy grande, una nube que corría de norte a sur, pero demasiado impresionante, ¿no? Que en los años que yo llevo aquí en bomberos jamás yo había visto de esa dimensión. Como iba aclarando el día, pudimos ver una gran nube de humo hacia el lado de San Martín, Huejotzingo, incluso cubría parte de los dos volcanes, ¿no? Del Popo y del Iztaccíhuatl. O sea, como fui acercándome a ese punto, para esto pues ya obviamente salía el sol. Yendo de aquí, de Puebla hacia San Martín, había luz, pero una vez que llegaba uno a San Martín era totalmente oscuro, era oscuro por la misma columna de humo. Y obviamente al llegar pues sí nos encontrábamos con algo que a lo mejor en ningún momento habíamos dimensionado, el tamaño, el alcance que había tenido, la rapidez con la que el producto que se derramó logró combustionar tanto casas, llevarse vidas humanas, vehículos, combustible que corrió a través de un río. Destruyó también algo como parte de una empresa química que estaba cerca de ahí. Y obviamente que pues uno sí se impresiona de inicio, ¿no? Al ver el tamaño del siniestro. De inmediato nos abocamos a controlar los incendios, a sofocarlos, a tratar de realizar una búsqueda de probables sobrevivientes o de cuerpos que estuvieran en el interior. Desafortunadamente no encontramos ya personas con vida, únicamente personas que ya habían fallecido, y de inmediato se dio parte al Ministerio Público para que se trasladara al lugar y se hiciera el retiro de los cuerpos de la zona de riesgo a un lugar seguro donde el Ministerio Público pudiera tomar conocimiento del mismo. En el Cerrito fue donde se hubo varios cadáveres que perdieron la vida más que nada por lo mismo del incendio. Desde esa hora pues, nuestro trabajo pues, consistió en empezar a desalojar la gente, avisarles por el altavoz que desalojaran, lo que ahora sí lo que más pudimos hacer, y lo que ya no, pues ahora sí desgraciadamente pues, los que están escuchando y todo pues ya no pudimos hacer nada, ¿verdad? Dice ahora sí a los bomberos, que es su trabajo, los compañeros que se arriesgaron también acá. Llego hacia el puente, hay una parte donde hacia el Tianguis, hay un puente y un panorama más claro sobre el municipio. Es impresionante, es muy grande el incendio, y en ese momento, bueno, también me pongo a pensar o estuvimos pensando, ¿no? El hecho de que por la gran magnitud nos veíamos, yo me sentía realmente impotente por la dimensión que tenía. Hablamos de que más o menos lo que fue la extensión del incendio es alrededor de 3 kilómetros. Más o menos, sí, hacia alrededor. Pasamos un río, un canal ahí, donde los márgenes ya se habían combustionado. Aparentemente ya no había producto, o en ese momento dejó de pasar producto. ¿Cuál era el riesgo ahí? Que llegara una segunda oleada de producto, porque desconocíamos realmente qué era lo que estaba ocurriendo. En ese momento nosotros no sabíamos si era un derrame de algún producto químico, si había habido alguna fuga de gas, o sea, no sabíamos porque la información era demasiado escueta, ¿no? Entonces nos dedicamos básicamente a apagar todos los lugares donde había fuego para minimizar ese riesgo. Todo desde casas, la calle completa, vehículos, camiones, todo lo que era el río estaba prendido, ¿no? Por el mismo producto que se había derramado sobre la calle, desde donde hubo la ruptura del tubo, todo lo que es la avenida, hasta llegar al río, y sobre esa misma corrió. Ese era un río de fuego, se puede decir. Es el nivel de donde está la marca que usted está viendo, sí. Es todo lo de la línea que llegó el combustóleo, todo esto por hacia donde está marcado. Más aparte el agua era la que iba corriendo abajo, pero el nivel sí fue un tanto como que será de 25 a 30 centímetros. Sí, que es lo que nos llamó mucho la atención, que vemos que el nivel debió haber sido muy alto para toda la conflagración que esto permitió que por horas estuviera encendido. Sí, claro, así es, por eso es lo de que ocasionó que toda la lumbre saliera para afuera. Como estábamos utilizando agua y hablamos de que eran casas de 1, 2 o 3 niveles,
Obviamente el acumular tanta agua y obviamente por la misma temperatura, pues la misma estructura sufre un daño. Entonces no podíamos meter a tantos bomberos. Teníamos que entrar por grupos de 6, 7, máximo 8 elementos, no más. Por no sobrecargar las mismas estructuras, había partes donde las escaleras ya estaban desprendiendo, los muros se estaban desprendiendo totalmente, los techos ya se habían colgado, no se habían colapsado en su totalidad, pero obviamente el riesgo era latente de que pudiera haber un colapso. Definitivamente. Así es, y poder quedar nosotros también atrapados. Pues una calle, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es una calle donde en primer lugar me llamó la atención si estuvo pavimentada, la forma en que estaba lo que fue pavimento, ¿no? Parecía hojuela. Normalmente en el índice de vehículo pues el pavimento se derrite, pero en este momento ya el pavimento parecía una hojuela, o sea, por la temperatura a la que se alcanzó. Bueno, una vez que ingresamos, hay mucha movilización por parte de paramédicos de todas las áreas, de bomberos. Ya para esto empiezan a llegar bomberos del estado de Puebla, necesitamos apoyos de bomberos de Tlaxcala, incluso del estado de México, por la gran magnitud que hubo en ese momento. Y obviamente pues empezar a organizarnos, ¿no? Para poder aislarlo, ¿no? Para poder prevenir que se nos fuera a estar propagando. Obviamente la magnitud era muy grande, ¿no? Pero era el hecho también de poder prevenir, ¿no? Para que se fuera a propagar el incendio. Muchísimas casas prendidas, había tanques de gas prendidos, se escuchaban las explosiones, había desde tanques de 20 kilogramos, tanques portátiles así hasta tanques estacionarios, ¿no? Y se escuchaban las explosiones, eran muy fuertes las detonaciones, había estructuras ya a punto de colapsar, obviamente era por la misma temperatura que se había generado.